El presente video tiene por objetivo tratar la validación de instrumentos de recolección de datos o la validación de cuestionarios, lo cual es un proceso complejo. ¿Por qué? Porque a través de múltiples estudios se trata de demostrar la validez y fiabilidad de nuestros instrumentos. Tenemos distintos tipos de cuestionarios. Los que realizan preguntas abiertas, como en este caso, en el cual la persona tiene libertad para responder lo que ella considere y no son útiles para explorar ciertos temas. O también tenemos los de preguntas cerradas, en los cuales tenemos limitada la cantidad de respuestas y de acuerdo al ítem tenemos que escoger algún número o alguna respuesta de manera precisa. O también pueden haber ciertos cuestionarios o ciertos test en los cuales se le pide a la persona que realice un dibujo o realice alguna actividad y nosotros la evaluamos. La evaluación puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa y finalmente todo lo podemos llevar a las matemáticas. Analizar el instrumento y concluir. Es importante, ahorita que estamos iniciando el video, dejar ciertos conceptos en claro. A lo largo del video vamos a tratar de explicar los conceptos más importantes en torno a la validación de cuestionarios. Para ello tenemos que dejar en claro qué son instrumentos que deben demostrar utilidad. Tenemos que preguntarnos, en primer lugar, que sí son los cuestionarios y que no son. Para saber qué piensan los residentes, realizamos 2 entrevistas, las cuales a continuación vamos a presentar. ¿Qué tal? Mucho gusto, me llamo Gustavo Linares, soy residente de Medicina Interna. Háblanos un poco sobre el cuestionario de investigación que realizaste en tu servicio social. Bueno, yo realicé un cuestionario que iba dirigido a los pacientes que padecían de una infección por virus de la inmunodeficiencia humana y cuál era la calidad de atención que estaban recibiendo durante el periodo de la pandemia de SARS-CoV-2. ¿Qué tipo de cuestionario fue? Pues fue un cuestionario de opción múltiple en el que se abordaba desde si recibían el tratamiento, habían tenido acceso a su tratamiento antirretroviral, si se les habían realizado estudios como carga viral y conteo del linfocito CD4 y así como se habían presentado complicaciones relacionadas a la infección y si habían recibido internamiento o seguimiento en su unidad de medicina familiar. ¿Qué retos enfrentaste al realizar el cuestionario? Los retos que enfrenté fueron el realizar las preguntas y determinar cuáles serían las que tendrían mayor relevancia para mi protocolo de investigación. ¿Qué les dirías a los que están interesados en iniciar la investigación en torno a los cuestionarios? Pues los cuestionarios son una herramienta que nos ayuda a obtener información. En mi caso, me ayudaron a determinar si los pacientes que tenían la infección por virus de inmunodeficiencia humana estaban recibiendo su tratamiento y si habían estado teniendo complicaciones. Con tu experiencia, ¿fue sencillo, difícil, complicado? ¿Cómo fue realizar la investigación? Pues fue sencillo una vez que tienes el tema de investigación y desarrollas tu marco teórico. Eso te ayuda a desarrollar las preguntas para obtener los resultados que estás interesado en conocer. ¿Utilizas instrumentos en tu práctica como residente? Sí, hay diversos cuestionarios que nos ayudan a determinar si el paciente pudiera presentar alguna enfermedad. Existen los cuestionarios como de depresión, para alcoholismo, y hay algunas escalas que incluyen parámetros como signos vitales y de laboratorio y que llevan otras preguntas como que son subjetivas sobre los síntomas del paciente. ¿Facilitan los cuestionarios tu práctica médica diaria? Claro que la facilitan. Los cuestionarios nos ayudan a economizar tiempo durante el interrogatorio y a obtener información que puede ser importante para el padecimiento del paciente. Incluso nos pueden ayudar a descartar o inclinarnos hacia un diagnóstico determinado. ¿Debemos tener cuidado con los cuestionarios? Sí, ya que no solamente hay que utilizar cuestionarios, sino también hay que aplicar el criterio clínico. Se pueden agregar otras preguntas realizadas por el interrogador y
durante el interrogatorio pues también se tiene que hacer uso de otras pruebas y otros cuestionarios para que se integre realmente un diagnóstico o el manejo del paciente. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por tu cooperación. Gracias por el tiempo. Hola, soy Andrés Benjamín García Galindo, soy residente de Medicina Interna del Hospital General de Zona número 29. ¿Utilizas instrumentos en tu práctica como residente? ¿Sí? ¿Nos podrías decir cuáles? Pues utilizamos el Minimental, a veces el Moca Test, a veces evaluamos los pacientes con índices como el de CATS o el de Bartel, o a veces la Tony-Brody para poder saber cómo es la funcionalidad o dependiente de un paciente geriátrico. ¿Los instrumentos que mencionaste facilitan tu práctica médica? Pues algunos sí son muy importantes para clasificar la funcionalidad del paciente y así poder abordarlo de la manera más correcta. Algunos pacientes requieren cuidados especiales dependiendo de la independencia o dependencia o de los resultados de esos test. Entonces sí mejoran mi práctica. ¿Nos podrías mencionar desventajas de los instrumentos o de los cuestionarios que aplicas en tu práctica médica? Pues yo creo que una de las desventajas más importantes es que te clavas con el resultado de dichos test y uno sobrevalora o infravalora el resultado de ellos. Algunos pacientes aparecerán como muy independientes, cuando tal vez en la realidad no lo son. Eso yo creo que es una de las desventajas de ocuparlos. ¿Qué le dirías a los demás residentes que están interesados en hacer investigación en la formulación de cuestionarios e instrumentos? Pues les diría que tienen que realmente conocer las desventajas y ventajas de los cuestionarios para mejorar los instrumentos y al conocer sus debilidades, pues intentar hacer más fortalezas en ellos. Le agradecemos a los dos residentes por sus respuestas y su experiencia. Ahora vamos a hablar sobre las dos características más importantes en torno a la validación de cuestionarios: la viabilidad y la fiabilidad, que como comentamos al inicio del video son dos atributos muy importantes. La viabilidad es la aplicación sencilla y rápida, económica, breve, clara y de conclusiones accesibles que nos puede proporcionar el cuestionario, mientras que la fiabilidad se refiere a los resultados en cuestión de su consistencia al momento de ser aplicado en distintas ocasiones. Este concepto también se entiende como estabilidad o reproducibilidad. No podemos continuar sin hablar de estos tres conceptos tan importantes. Vienen en orden jerárquico. El primero sería la validez, el cual se refiere a la capacidad que tiene el instrumento de medir aquello para lo que fue creado. El segundo concepto importante es la concordancia, la cual se refiere a que los valores obtenidos en distintas mediciones son idénticos. Y el tercer concepto es la consistencia, el cual se refiere a que mantienen los resultados en el mismo orden y la misma posición. Si llega a haber alguna duda, puedes regresar el video y volver a continuar. Ahora vamos a referirnos a tres conceptos sumamente importantes. La validez, que se refiere a la capacidad para medir aquello para lo que el instrumento fue creado. La concordancia, la cual se refiere a que los valores obtenidos en distintas mediciones son idénticos. Este concepto también lo llamamos acuerdo. Y la consistencia, en el cual los resultados mantienen un mismo orden y posición. Estos conceptos son jerárquicos. El más importante es la validez. Para que nosotros podamos decir que un instrumento es válido, tenemos que apoyarnos en un estándar de oro. La concordancia puede darse entre dos instrumentos que tienen distintos tipos de validez, mientras que la consistencia es una propiedad que puede presentarse en ciertos instrumentos y no necesariamente el instrumento puede contar con concordancia o validez. De una manera más sencilla, si un instrumento es válido, significa que también tiene concordancia y consistencia.
Si un instrumento tiene concordancia, no necesariamente implica que sea válido, pero sí tiene consistencia. Y si un instrumento es consistente, no implica que sea válido y que tenga concordancia. Como ya habíamos dicho, para que un instrumento sea válido, debe de tener la capacidad para medir aquello para lo que fue creado. Tenemos distintos tipos de validez. La validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. Algunos autores también agregan la validez lógica. ¿A qué se refiere la validez de contenido? Es que el cuestionario toma una representación adecuada de los contenidos conceptuales. La validez de criterio se refiere a que un instrumento externo evalúa correctamente la medición del nuevo instrumento, que como ya lo habíamos comentado, uno de ellos es el estándar de oro, es el más importante. Y la validez de constructo, en el cual los conceptos que en apariencia no son accesibles u observables de primera mano a través del cuestionario se vuelven asequibles, se vuelven interpretables. Por último tenemos también la validez lógica, la cual se refiere al grado en el que el cuestionario parece acceder a su intención conceptual. Otros dos conceptos sumamente importantes en torno a la validez, y que seguramente ya han escuchado, es el de la validez externa y el de la validez interna. ¿A qué se refiere cada uno? El de la validez externa se refiere al grado en el que los resultados de un estudio pueden ser generalizados a otras poblaciones, mientras que la validez interna es el grado en el que los resultados son válidos para la población que ha sido estudiada. Ahora vamos a regresar a nuestra definición de fiabilidad y vamos a agregar dos conceptos de los cuales ya platicamos, que es la concordancia y la consistencia. La concordancia es que los valores obtenidos en distintas mediciones son idénticos, mientras que la consistencia se refiere a que los resultados mantienen el mismo orden y la misma posición. En dado caso que un instrumento sea fiable, pero no podamos comprobar su validez, estamos hablando que un instrumento es reproducible. Esta es la característica de los instrumentos que intentamos validar con otros instrumentos que no son estándar de oro. La definición sería reproducibilidad se da entre dos pruebas que no son totalmente válidas, que sí cuentan con concordancia y con consistencia. Entonces, la reproducibilidad se refiere a dos pruebas que no son totalmente válidas. Es más, podemos ser más precisos en nuestra definición, hablar de que no cuentan con validez, y siendo más precisos, no cuentan con validez interna, pero que sí son fiables, es decir, que cuentan con concordancia y con consistencia. Aquí nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos que un instrumento es reproducible, que tiene la característica de reproducibilidad? En primer lugar, debe ser un instrumento que cuenta con fiabilidad, y demostramos que es concordante y que es consistente. Desafortunadamente, la prueba no cuenta con la propiedad de validez. Entonces solo podemos hablar que es fiable. Es decir, que a través de un estándar de oro no pudimos demostrar que es válido o que no contamos con dicho estándar de oro, sino que contamos con otras pruebas que obviamente no son válidas, pero que sí son fiables. Y que también no podemos demostrar otros atributos de la validez, como por ejemplo su utilidad y su validez de contenido, de criterio, de constructo y todos los conceptos que ya estuvimos tratando. Ahora, ¿cómo podemos saber que nuestro instrumento sí es fiable?
si es concordante, si es consistente. Para ello tenemos que usar nuestra estadística. Tenemos dos tipos de fiabilidad, la intraobservador y la interobservador. Ahorita vamos a hablar de cada una. La intraobservador nos va a dar la propiedad de consistencia, mientras que la interobservador la de concordancia. La fiabilidad intraobservador, como ya habíamos dicho, nos da la propiedad de consistencia y esta la vamos a evaluar a través del alfa de Cronbach. ¿Qué nos dice la estadística del alfa de Cronbach? Si los ítems que miden un mismo atributo presentan homogeneidad entre ellos. La fiabilidad interobservador nos va a dar la propiedad de concordancia. Si lo que se busca es estimar el grado de concordancia entre dos o más observadores y las variables son de tipo cualitativas, utilizamos el índice kappa. Si por otra parte lo que buscamos es identificar si el cuestionario en dos ocasiones diferentes tiene resultados idénticos o al menos similares, esa propiedad la llamaremos repetibilidad y la podemos demostrar a través del coeficiente de correlación intraclase. Aquí resumimos nuevamente los dos tipos de fiabilidad, la intraobservador y la interobservador. La intraobservador nos da la propiedad de consistencia, mientras que la interobservador la de concordancia. La intraobservador, como su nombre lo dice, busca demostrar que el mismo observador puede reproducir los resultados con el uso del instrumento. Esta usualmente es de tipo cuantitativa, mientras que la interobservador busca identificar si el instrumento puede reproducir los resultados con dos o más observadores, que sería de tipo cualitativo a través del índice kappa, o a través de la aplicación del mismo instrumento en dos momentos distintos, o que el instrumento sea de tipo cuantitativo y que sea aplicado por dos o más observadores. Para ello utilizamos el coeficiente de correlación intraclase. ¿Qué afecta la fiabilidad? En este cuadro observamos algunos de los ejemplos que puede afectar la fiabilidad, como el cambio del fenómeno estudiado a través del tiempo, el cambio en las condiciones de aplicación del cuestionario, variaciones intrínsecas del cuestionario, cambios atribuidos a los encuestadores y errores en el manejo de los datos. Como ya lo habíamos dicho, nosotros identificamos los cambios en la fiabilidad a través del coeficiente de correlación intraclase y otra vez del índice kappa cuando estamos hablando de fiabilidad interobservador y cuando hablamos de fiabilidad intraobservador a través del alfa de Cronbach. Y ya para concluir el resumen de lo que es fiabilidad, la fiabilidad intraobservador nos da la propiedad de consistencia y la fiabilidad interobservador la de concordancia. Ahora vamos a hablar sobre el error aleatorio y el error sistemático. Como podemos ver en el dibujo, el error aleatorio tiene que ver con la precisión. Si hablamos de instrumentos, ¿qué tan probable es que nuestro instrumento dé en el blanco? O sea, que tenga la capacidad de identificar el fenómeno, como dice la palabra, de manera precisa. El error sistemático cuenta con precisión, puede contar con precisión, pero, como dice la definición, tiene una equivocación que se repite. A esto le llamamos propiedad de exactitud. Y aquí tomamos en cuenta a los sesgos,
los dos más importantes, el de selección y el de información, y a los factores de confusión. Tanto la precisión como la exactitud son características de un estudio que es válido y fiable. Si nuestro estudio cuenta con exactitud, pero no con precisión, podemos decir que es un estudio fiable, pero que no es válido. Por otra parte, si nuestro estudio es preciso, pero no exacto, podemos suponer que puede ser válido, pero que no es fiable. No obstante, tiene que tener las dos características para decir que es válido. Un estudio que es válido y que es fiable es preciso y exacto. Este mapa conceptual trata de resumir todos los conceptos que hasta ahorita se han visto en relación a la validación de cuestionarios, que es el tema de nuestro interés. La validación de cuestionarios es un proceso complejo, requiere de múltiples estudios que demuestren la validez y la fiabilidad del instrumento. Es importante demostrar si el instrumento es preciso, y tenemos que tomar en cuenta el error aleatorio, o si el instrumento es exacto, si tenemos error sistemático. Los dos son atributos importantes del instrumento. Si contamos con un estándar de oro y contamos con otro tipo de propiedades, podemos demostrar la validez. La validez la dividimos en dos tipos, la validez interna y la validez externa. Y también podemos hablar de validez lógica, de contenido, de criterio y de constructo. No podemos llegar a la validez si no demostramos la fiabilidad. Si un estudio es fiable, significa que es reproducible. Tenemos dos tipos de fiabilidad, la interobservador, que nos lleva a la concordancia, la cual se puede demostrar estadísticamente a través del cálculo del índice kappa en variables cualitativas o a través del coeficiente de correlación intraclase en variables cuantitativas. Este último nos da la característica de repetibilidad. Y la fiabilidad intraobservador, que nos lleva a la consistencia, la cual se demuestra a través del cálculo del alfa de Cronbach. Y por último, ¿qué afecta nuestra fiabilidad? El cambio del fenómeno estudiado a través del tiempo, de las condiciones de aplicación del cuestionario, las variaciones intrínsecas del cuestionario, cambios atribuidos a los encuestadores y errores en el manejo de los datos. Así dejamos los conceptos y vamos a pasar a la parte práctica del video. Bueno, vamos a utilizar este estudio, la adaptación y validación al español de la escala de empoderamiento psicológico, recientemente publicado en el año 2022, que es la traducción del PEI de 1995 realizado por Spreitzer. Este estudio tuvo dos tiempos. El primero es la traducción y la consistencia, el cálculo de la consistencia de la fiabilidad. En este caso, la traducción se apoyó en el procedimiento de Hambleton y Zeninsky 2011. El instrumento inicialmente constaba de 16 ítems con 4 dimensiones. Cada dimensión era explorada por 4 ítems. Inicialmente se hizo una traducción del inglés al español. Posteriormente se hizo una traducción del español al inglés. Se pidió apoyo por una persona cuyo idioma materno era el inglés. Y posteriormente se pidió el apoyo de 3 expertos en la materia para dar su punto de vista. Estas son las áreas: competencia, significado, autonomía e impacto, son las dimensiones, y cada ítem. Se hizo cálculos matemáticos después de haber aplicado el instrumento, la media, la desviación típica, y bueno, también se hizo una correlación entre cada ítem y su dimensión. Una vez validado el estudio, una vez ya corroborada la fiabilidad del estudio, hubo la necesidad de eliminar 3 ítems para elevar la consistencia interna. Hasta 0.92 llegó a tener la consistencia interna. Y la segunda parte del estudio, que ya fue la validez, utilizó el instrumento y aparte se apoyó, como lo habíamos comentado. Se tiene que apoyar el instrumento con uno que ya es reconocido. En este caso se utiliza otro cuestionario. Lo ideal es utilizar un estándar de oro que nos lleve a tener una idea precisa sobre el tema. En este caso utilizaron el CWEQ del 2004 y finalmente hicieron un análisis factorial. Entonces, de manera general, podemos concluir que para llegar a la validez
se tiene que hacer un estudio en el cual tengamos un estándar de oro o que tengamos un instrumento que apoye al nuevo que estamos probando. Este es el instrumento como tal, lo vamos a aplicar, vamos a medir nosotros nuestra consistencia intraobservador y vamos a usarlo a lo largo del video a manera de ejemplo. Vamos a corroborar nuestra hipótesis. La escala de empoderamiento psicológico no va a variar de acuerdo al tipo de población en que se aplique. El alfa de Cronbach va a ser la misma. Entonces vamos a aplicarla. Vamos a hacerle la escala a personal de enfermería, personal de trabajo social, asistentes médicas, a otro tipo de población. Muchas gracias a todos los que participaron en resolver la encuesta. Estamos muy agradecidos. Afortunadamente se obtuvo un total de 80 cuestionarios. El objetivo ahora será vaciar toda esta información en nuestra hoja de cálculo Excel y así obtener nuestra fiabilidad intraobservador. Bueno, ahora vamos a empezar con la parte práctica del video. Vamos a utilizar una hoja de cálculo, en este caso de Numbers. Podemos usar Excel. La idea es que quede claro cómo se hacen los cálculos. Esa es la intención. Obviamente pueden usar algún paquete estadístico ya más adelante. Pueden usar R, pueden usar Stata, SPSS, el que ustedes tengan acceso. Pero si no pueden tener acceso a alguno de estos paquetes estadísticos, pues lo pueden hacer por Excel. Y además así también queda claro cómo se hace el cálculo y qué intención tiene. Entonces vamos a aplicar la consistencia interna. Como yo fui la persona que aplicó el cuestionario, lo único que puedo calcular es la fiabilidad intraobservador. En este caso, lo cual nos lleva a la consistencia interna. Entonces, aplicamos el cuestionario del empoderamiento psicológico, el instrumento del empoderamiento psicológico. En esta parte vamos a poner el número del individuo y vamos a empezar aquí. El cuestionario lo realizamos de manera anónima, solo determinamos el sexo, en este caso 1 femenino y 2 masculino. Lo ideal es que se utilice el 0 y el 1, pero aquí como solamente tenemos la intención de identificar para poder hacer posteriormente análisis, pues por eso lo dejamos así. También preguntamos la ocupación dentro del hospital o el encargo. En este caso tenemos enfermería, médicos internos, residentes, médicos de base, auxiliar de limpieza e higiene, camilleros, asistentes médicas, trabajo social, inhaloterapia, nutrición, laboratorio. Y después vamos a empezar a poner los ítems. Tenemos un total de 13 ítems. El número 1, el 2, el 3, el 4. Cinco, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y aquí vamos a poner el total. ¿Por qué? Porque este va a ser importante para posteriormente hacer el cálculo de nuestra alfa. De Cronbach vamos a tratar de hacer un poquito más chiquito nuestra tabla para que pueda ser visible. Ya casi. Bueno, si la hago más pequeña puede ser que no se alcance a ver. Vamos a dejarla así. Y entonces voy a empezar a vaciar nuestros cuestionarios. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el primer individuo es una mujer, en este caso 1, ocupación, enfermería, lo vamos a poner como 1, y los resultados de la encuesta. El primer ítem 7, segundo 7, tercero 7, cuarto 6, quinto 5, sexto 6, séptimo 7, octavo 7, noveno 7,
décimo 7, 11, 7, 12, 7 y 13, 7. Aquí vamos a poner nuestra fórmula, que va a ser la suma de los 13 ítems, que en este caso sería del D2 al P2. En este caso ponemos la fórmula suma, paréntesis, D2, 2 puntos para que se mantenga el margen, y P2. Así abreviamos y ya le estamos dando la indicación con ese comando que queremos la suma de todos esos datos. Aquí lo podemos ver, suma. Ahí está, suma de todos los datos. Ahí está la suma de todos los datos. Bueno, quería escribirles el comando. El comando aquí siempre es, en Excel siempre es igual. Nos ponemos en la casilla, le ponemos igual, el comando, en este caso suma, y abrimos el paréntesis. En este caso fue de esta casilla de 2 a P2. D2, 2 puntos, P2. Y cerramos, le dimos enter y ya nos dio el resultado. En este caso es importante conocer los comandos porque cuando calculemos la varianza, podemos hacerlo de la fórmula clásica de la varianza, pero queremos ahorrar tiempo. Entonces en este caso yo cuando hable sobre el cálculo de la varianza voy a poner igual fórmula, varianza, var, abro el paréntesis y ya voy a poner las casillas a las cuales quiero que se le obtenga la varianza. En este caso pues puedo seleccionar todos los ítems, todas las casillas que requiero, digamos, no sé, al final voy a poner todas las de D2 hasta el final, no sé cuántas encuestas fueron. D2 vamos a suponer que fueron 80, entonces vamos a ponerle D82 y me va a dar la varianza. Pero como les comento, podemos ver la fórmula, sacar el promedio, restar cada valor del promedio y después obtener la varianza, que esa sería la fórmula. Si tienen dudas sobre el cálculo de la varianza, les recomiendo que revisen en textos de estadística básica, porque pues estos temas vienen muy bien explicados en distintos libros. Entonces me voy a llevar la tarea, voy a tratar de que sea lo más rápido posible. Tal vez tengamos que avanzar el video para que lleguemos hasta el total de las encuestas. Quiero ver la consistencia del instrumento intraobservador. Entonces vamos a seguir, cuestionario 2 y así sucesivamente. Bueno, ya logramos vaciar todos los datos. Les comento nuevamente. Ahí en la última columna, la columna Q, tenemos el total de los datos en esta parte. Aquí están los totales. Los totales de la suma de todos nuestros ítems. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular la varianza. Para poder obtener nuestra alfa de Cronbach, lo que tenemos que hacer es sumar el total de cada uno de nuestros ítems. Aquí entonces vamos a poner en esta casilla varianza. Y vamos a obtener la varianza de cada uno de los datos, de cada uno de los ítems. En primer lugar vamos a calcular la varianza del primer ítem, que sería, ya habíamos comentado que parte desde el D2 hasta el D81. Fueron en total 80 ítems. Entonces vamos a poner el comando varianza, abrimos paréntesis, D2 al D81. Ahí nos lo marca, 81, cerramos paréntesis y tenemos nuestro resultado. Esa es la varianza. Entonces vamos a calcular la varianza de cada uno de los ítems. Aquí lo que podemos hacer es copiar el total. Podemos copiar la fórmula y pegarla en todos nuestros resultados. Entonces nuestros totales.
pegar y le podemos pegar fórmulas. Entonces ahí tenemos todas las varianzas. Es importante señalar que en nuestra última columna, la del total, tenemos la varianza total de la suma de cada uno de nuestros ítems. No lo olvidemos. Aquí estamos teniendo la suma de todos nuestros ítems. Y aquí están los totales. Entonces lo que estamos haciendo es una suma. Estamos obteniendo la varianza de todas las sumas de los ítems. Y estamos obteniendo por otra parte nuestra varianza de cada uno de los ítems. Así en esta situación. Por eso son valores distintos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos a empezar a sumar todos nuestros resultados para así poder obtener nuestra alfa de Cronbach. Entonces vamos a ponerle aquí. Ya tenemos que esos son los totales de la varianza. Vamos a poner aquí la varianza, suma de varianzas de los ítems. Vamos a abrirlo así, suma de varianza de los ítems. Y entonces otra vez ponemos nuestro comando suma. Y va a ser de aquí. Es igual. Suma. Abrimos paréntesis. Va a ser de aquí hasta acá. La suma de todas las varianzas. Cerramos paréntesis y ese es nuestro resultado. Entonces ya tenemos dos varianzas. La suma de todas las varianzas de cada uno de nuestros ítems y la del total. Que en la primera parte de la fórmula vamos a escribir la fórmula del alfa de Cronbach. En este caso va a ser el alfa es igual al total de ítems, en este caso 13, entre el total de ítems menos 1. Entonces sería 13 entre 12. Y esto se multiplica por 1 menos la suma de las varianzas de los ítems. En este caso es este valor, que es el resultado de la suma de todos estos. Y se divide entre la suma, la varianza, no, más bien aquí sería la varianza de los valores totales, de los ítems. En este caso vamos a ponerlo de rojo, sería este dato. Esa sería nuestra fórmula del alfa de Cronbach. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? No olvidemos, vamos a señalarlo de color azul. Van a ir todas estas y del lado rojo va a ir estas. Entonces ahora sí podemos tratar de darle respuesta a nuestros cálculos. Vamos a ponerlo aquí abajo para tratar de no borrar los colores. Entonces vamos a obtener la primera parte. La primera parte va a ser esta. Vamos a obtener, voy a tratar de dejarlo un poquito más claro. Entonces tenemos aquí de color azul este dato, que es la suma de todos estos. Y de color rojo tenemos la suma de todos estos, ¿no? Bueno, ya sabemos que va hacia arriba. Entonces este es nuestro valor rojo y este es nuestro valor azul. A ver, este es nuestro valor azul. Entonces vamos a ponerlo aquí abajo. Sería igual. Tenemos que poner el formulario para que podamos hacerlo. En este caso es igual a 1
menos, abrimos paréntesis, y sería el valor azul, que en este caso es la columna Q83, nos la tiene que señalar, ahí está, entre Q82. Y le damos enter. Ahí tenemos el primer valor. En este caso, vamos a señalarlo de color verde. Ya tenemos esta parte de la fórmula. Voy a tratar de resaltarlo. Vamos a incrementar el tamaño de la... Esto es. Ya tenemos esta parte de la fórmula. Vamos a ponerle aquí una bolita. Y ahora voy a obtener la otra parte, que sería la amarilla. Sería esta. Entonces aquí vimos que es el total de los ítems es igual al total de los ítems, que sería 13, entre, abrimos paréntesis, 13 menos 1. Y nos da ese valor, 1.083. Y entonces nuestro alfa, ¿cómo va a quedar? Alfa sería, como ya lo habíamos dicho, la multiplicación de este valor por este. En este caso aquí tenemos la casilla Q87, que sería la amarilla, por Q86. Entonces nada más hay que ponerlo Q87 por Q86. Ahí tenemos. Ese es el alfa del instrumento 0.90, el cual pues es excelente, se encuentra arriba del 80%. Significa que el cuestionario es muy consistente. Aquí tenemos que tomar algo en cuenta. No tenemos diferencias como tal por quién hizo el cuestionario. Bueno, sí es importante, pero no sino a quién se entrevistó, si se hizo por sexo, por ocupación. Lo importante aquí es destacar que el cuestionario es consistente. Podemos incluso tratar de identificar si hay diferencias como tal por la ocupación o por el sexo. En ese caso podemos utilizar condicionantes y sacar las varianzas por cada grupo. Pero sí es importante destacar que el cuestionario tiene una propiedad. No tiene que ver con los resultados. En este caso nosotros podemos hacer un análisis descriptivo de la población. Podemos hacer asociaciones entre los resultados y nuestras dos variables, por sexo y ocupación. Eso ya es otra cosa. Aquí lo importante es resaltar que el cuestionario es consistente, 0.90. Y esto es importante porque, pues como ya se ha comentado, hay adaptaciones culturales del cuestionario. En este caso estamos haciendo un estudio de consistencia del cuestionario en población mexicana. Tuvimos una muestra de 80 y demostramos que sí es consistente. Bueno, ya limpiamos nuestra pantalla. Me di a la tarea de hacer el cálculo del alfa. Aquí lo tenemos. Son estos datos. De acuerdo al tipo de población. Si el instrumento es consistente y no depende de otras variables, la consistencia va a ser la misma. En este caso sí encontramos variaciones, sin embargo, la consistencia sigue siendo mayor a 0.8. Y a mayor n, a mayor población, se acerca mucho más al valor que ya habíamos informado de 0.90. Entonces en este caso lo calculamos por enfermería, por estudiantes de medicina y por otros grupos. No olvidemos que aquí lo que hicimos fue la varianza de cada ítem y la varianza de los totales que ofreció cada individuo. Y aquí tenemos la fórmula del cálculo del alfa de Cronbach. Otra cosa importante que tenemos que decir es, utilizamos ahorita una hoja de cálculo
para que ustedes aprendan cómo hacer el cálculo de manera manual y entiendan el concepto. Pero pueden vaciar todos sus datos en algún programa estadístico, SPSS, Stata, R, y les va a ofrecer el valor de alfa para obtener la consistencia. Y también algunos programas estadísticos les ofrece por ítem cuál es la consistencia actual considerando al ítem y cuál sería la consistencia si el ítem se eliminara. En este caso siempre se trata de alcanzar la consistencia más alta. Si un ítem me disminuye demasiado la consistencia, aquí lo adecuado, lo recomendable, sería eliminarlo. Como podemos ver, en una población de 80, la consistencia total fue de 0.90. Hay pequeñas variaciones de acuerdo a la ocupación, pero se sigue manteniendo arriba de 0.80. Ahora vamos a hablar de la fiabilidad interobservador. Si esta es de tipo cualitativa, tenemos que calcular el índice kappa. Digamos que el observador 1 tiene la tarea de diagnosticar a un paciente con alguna enfermedad. Para eso utiliza nuestro instrumento. El observador 2 va a tener la misma tarea. La tarea que tienen ambos es determinar con el instrumento si el paciente está enfermo o no. Entonces, la interrogante se vuelve dicotómica. Los circulitos azules simbolizan los sís, o sea, que si está enfermo el paciente o que nuestro instrumento fue positivo. Mientras que los amarillos nos dicen que no, que el paciente no fue positivo con el instrumento. El observador 1 hace sus mediciones y determina si el paciente está enfermo o no. El observador 2 también lleva a cabo su tarea. Y bueno. El objetivo del cálculo del índice kappa es darnos cuenta de si, como ya lo habíamos dicho, hay concordancia. Ahí tenemos. Vamos a utilizar nuestra hoja de cálculo. Digamos que este ejercicio no se hizo en 9 ocasiones, sino que se hizo en mucho más, en 100, 200 veces. Vamos a hacer el ejercicio del cálculo del índice kappa en nuestra hoja de cálculo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la concordancia. En este caso vamos a hacer el cálculo del índice kappa, que no olvidemos, el índice kappa se utiliza para ver la fiabilidad interobservador de tipo cualitativo. Entonces nuestra fórmula del índice kappa es acuerdo esperado menos concordancia esperada por el azar y todo esto entre 1 menos concordancia esperada por el azar. Esta es nuestra fórmula para calcular el índice kappa. Entonces, tenemos dos observadores. Aquí vamos a utilizar nuestra primera tabla, en la cual vamos a abreviar aquí. Acuerdo esperado, para eso vamos a usar el color azul. Acuerdo esperado, y vamos a poner de rojo la concordancia esperada por el azar. Concordancia esperada por el azar.
Entonces, en nuestra primera tabla vamos a tener nuestros valores. Acuerdo esperado, aquí vamos a ponerlo. Y en nuestra otra tabla, que sería la de nuestro lado derecho, la concordancia esperada por el azar. Con ella vamos a calcular estos datos. Entonces, vamos a hacer nuestra tabla de 2×2. ¿Por qué? Aquí tenemos el observador número 1, el cual determinó si había presencia o ausencia de un fenómeno. En este caso dice que sí. ¿Y cuándo dijo que no? No. Y de este lado vamos a tener nuestro otro observador, el observador número 2, que también dijo que sí. ¿Cuántas veces dijo que sí? ¿Cuántas veces dijo que no? Entonces vamos a hacer nuestra tabla de 2×2. Tenemos que las 2 veces que ambos observadores dijeron que sí fue de 128. Y las 2 veces que dijeron que no fue 42. Para terminar nuestra tabla de 2×2 tenemos que poner cuántas veces el observador 1 dijo que no y el observador, en este caso la observadora, número 2 dijo que sí. En este caso fueron 30. Y para acabar nuestra tabla, cuántas veces el observador 1 dijo que sí y nuestra observadora dijo que no. En este caso fueron 27. No olvidemos que para hacer nuestra tabla de 2×2 llamamos a este cuadro A, este cuadro B, este cuadro C y este cuadro D. Nuestros resultados entonces, aquí nuestros totales van a ser A más B, C más D, aquí abajo va a ser A más C, B más D, y el total de la población va a ser N. Entonces hay que hacer nada más los cálculos. En este caso vamos a ponerle igual. Podemos usar el formulario de nuestra hoja de cálculo. Sería B2 más B3. B2 B3. $155. Y vamos a acabar de llenar nuestra tabla de contingencia. Aquí vamos a poner en B más D vamos a hacer C2 más C3, 2 más C3. Y de este lado A más B, que sería B2 más C2 más C2. C más D, que sería B3 más C3 más C3. Y por último, nuestra suma total, nuestra N, que sería B2 o A más C2 más B3 o C más C3 o D. Y ahí tenemos nuestros totales. Entonces, ahora tenemos que empezar a hacer el cálculo de nuestro acuerdo esperado. Entonces vamos a empezar a usar el color azul. La fórmula del acuerdo esperado, ¿cuál va a ser? Acuerdo esperado es igual a A más D entre la N. ¿Por qué? Tenemos que ver nuestros dos observadores, tanto el observador 1 como la observadora 2, cuántas veces estuvieron de acuerdo con el sí y cuántas veces estuvieron de acuerdo con el no. Y este acuerdo se suma y se divide entre 27. Entonces, vamos a ponerle aquí, en una celda de abajo, acuerdo esperado, que es, como ya habíamos comentado, B2, abrimos paréntesis, B2, porque vamos a hacer una división, más
C3, cerramos paréntesis y hacemos la división entre el total de la población. Que sería 227, en este caso es la casilla de 4. ¿Sí? Y ahí está nuestro resultado. Este sería nuestro acuerdo esperado y lo pasamos a porcentaje multiplicándolo por 100, que es igual a, en este caso, B6 por 100. 100. Y ya tenemos el porcentaje de acuerdo esperado, que es el 74.88%. Entonces, ya tenemos nuestro acuerdo esperado, que sería la primera parte de nuestra fórmula. Esta, acuerdo esperado. Ahora tenemos que calcular la concordancia esperada. Para eso, vamos a volver a hacer nuestra misma tabla de 2 por 2. En este caso vamos a utilizar esta tabla, la que pusimos CEA, de concordancia esperada por el azar. Y aquí vamos a hacer cálculos. ¿En qué consiste la fórmula? Vamos a multiplicar 158, que es el total de A más B, lo vamos a multiplicar por 155, que es A por A más C. Y ese resultado lo vamos a dividir entre el total. Y lo vamos a hacer tanto para la casilla de los sí como la casilla de los no. O sea, los dos que fueron concordantes. Entonces, la concordancia esperada por el azar va a ser, en este caso, abrimos nuevamente paréntesis, A más B por A más C entre N. Y vamos a volver a abrir paréntesis. Y ahora va a ser el otro que fue concordante, que es C más D. Sería este de acá abajo. C más D. Igual por B más D, que sería este. Todo esto nuevamente entre N. Cerramos paréntesis. Y vamos a hacer lo mismo que la fórmula del acuerdo esperado. Vamos a sumar ambos números de los acuerdos. Entonces aquí le agregamos nuestro signo de más entre ambos números. Y todo esto lo vamos a dividir entre N. Nada más vamos a bajar nuestro formulario aquí para que quede bien. Es igual a concordancia esperada por el azar. Ahí está. Entonces esta sería nuestra fórmula para obtener la concordancia esperada por el azar. En este caso lo vamos a realizar en la otra casilla, que sería esta. Ponerle igual a, abrimos paréntesis nuevamente, bueno, vamos a tener que hacer aquí la fórmula de manera manual. Entonces vamos a tener que abrir paréntesis. Y entonces vamos a hacer 158 por 155. Cerramos paréntesis y todo esto entre la N, que sería 227. Voy a ir poniendo aquí voy a borrar los colores que habíamos puesto para que quede un poco más claro. Vamos a poner otra vez aquí nuestro B, nuestro C, nuestro D. B, D, A más. B más D. Y ahí está nuestra N, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, ¿qué fue lo que hicimos? Multiplicamos 158 por 155 y lo dividimos entre 227. Eso fue lo que hicimos en esta parte.
Entonces ahora vamos a calcular lo demás. Vamos a hacer nuestra tabla de contingencia igual. En este caso, para esta parte, vamos a poner 158 por 72. Abrimos nuevamente paréntesis. 158 por 72. Cerramos paréntesis y los dividimos entre el total de la población, que es 227. Y terminamos. En este caso, ¿cuáles son los que tomamos en cuenta? 158 por 72 y lo dividimos entre 27, que sería este número. Vamos a completar nuestra tabla de contingencia para que quede bien. En este caso ahora vamos a calcular el que sería, vamos a ponerle otra vez nuestros números. Este sería A, este sería A, este sería B, este sería C y este sería D. Ahora vamos a calcular C. En este caso es igual a 69 por 155, 69 por 155 entre 227. Nuevamente, para que quede más claro, estamos multiplicando 69 por 155, que son los que se cruzan en este punto, y lo dividimos entre 27. Y nos da este resultado, que es 47. Y ahora vamos a calcular el último, que sería B, que sería 69 por 72 por 72 entre 227. Ok, aquí estamos entonces obteniendo este resultado. Sería multiplicar 69 por 72, porque convergen en D, y entre 227. Y nos da entonces 21. Ahora, ya tenemos nuestros elementos para hacer el cálculo de la concordancia esperada por el azar. En este caso, ¿cuáles vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta 107 por 21. Entonces, concordancia esperada por el azar va a ser, vamos a ponerlo en esta casilla, y como ya lo habíamos puesto, va a ser, vamos a ponerlo aquí, concordancia esperada por el azar. La suma de 127 y 21.8, y lo vamos a dividir entre la n. 107, 21 entre la n. Entonces, aquí tenemos B2, abrimos paréntesis, B2 más C3, cerramos paréntesis y lo dividimos entre la n, que es 227. Y nos da 0.57, que nuevamente volvemos a multiplicarlo por 100. Y así tenemos el porcentaje. Entonces, ya tenemos nuestros dos elementos. El primero, que es el de la concordancia esperada, y el segundo, que es de la... el primero, que es el acuerdo esperado, y el segundo, que es la concordancia esperada por el azar. Ahora sí, vamos a hacer nuestro cálculo del índice kappa. En este caso, vamos a hacer los cálculos específicos. Vamos a limpiar un poquito nuestra tabla. Vamos a borrar ahorita de momento lo que ahorita nos sobra un poquito. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el acuerdo esperado. Vamos a restar el acuerdo esperado menos la concordancia esperada. Sería entonces acuerdo esperado
menos la concordancia esperada. Y todo esto lo vamos a dividir entre 1 menos la concordancia esperada. Para eso tenemos que hacer ese cálculo. Igual a 1 menos la concordancia esperada, que es 0.57. En este caso es B6. B6 igual. Ahí tenemos nuestro valor de la concordancia esperada por el azar. Ahora vamos a ver si lo podemos calcular aquí. Son 2. Entonces aquí vamos a limpiar para que nos permita hacer la fórmula. Entonces nuestro índice kappa, ¿cuál va a ser? Es igual a... Abrimos paréntesis, que va a ser una división, entonces el acuerdo esperado menos la concordancia esperada por el azar. Cerramos paréntesis. Y todo eso lo dividimos entre 1 menos la concordancia esperada, que sería esta. Y ya tenemos nuestro índice kappa. 0.41. Aquí, un índice kappa, que sería muy bueno, sería arriba de 0.8. El índice kappa arriba de 0.8, 0.80 sería muy bueno. Arriba de 0.6 sería aceptable. Y un arriba de 0.40 pues no sería tan bueno, pero sí sería un valor que podríamos considerar. Entonces nos encontramos en este rango, estamos en 0.41. No es muy bueno, sin embargo es aceptable el resultado. Entonces así es como se realiza el cálculo de la concordancia. No olvidemos, repasemos, estamos en la fiabilidad interobservador de tipo cualitativa, presencia o ausencia. Y pues obtuvimos el índice kappa. Espero que les haya ayudado. De momento este cálculo lo estamos haciendo con una hoja de cálculo. Ustedes lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en Excel. Hay softwares donde se puede realizar de manera más sencilla. Pero pues bueno, la idea es hacerlo desde el principio, paso a paso, para que quede más claro el concepto. Vamos a seguir con el video. Ahora llegó el momento de hablar el cálculo de la concordancia cuando las variables son cuantitativas a través del coeficiente de correlación intraclase. En este caso, nuestro observador va a aplicar el instrumento en 2 o más tiempos distintos. Aquí vamos a tener el primer momento en el que se aplica el instrumento y el segundo. Lo va a aplicar a diferentes personas y va a obtener el resultado cuantitativo del instrumento. La primera vez el individuo 1 dio 7 puntos, la segunda vez 8, el segundo individuo que diga, otro dio 7, otro dio 6, otro dio 3, otro dio 2. En el segundo momento aplicó el mismo cuestionario a los mismos individuos. El primero dio 7, el segundo dio 7, el tercero dio 6, el cuarto dio 8, el quinto dio 2 y el último también dio 2. Entonces, a través del coeficiente de correlación intraclase vamos a buscar la presencia de concordancia en el mismo instrumento que fue aplicado en 2 momentos distintos. También el coeficiente de correlación intraclase nos puede ser útil para determinar la concordancia cuando tenemos 2 observadores, solo que los resultados, en vez de ser cualitativos, van a ser cuantitativos. En este caso, al observador 1, el resultado del instrumento le dio en el primer sujeto 7, en el segundo 6, en el tercero 2, en el cuarto 5, en el quinto 2. Y en el segundo observador
Los resultados fueron de 6, 6, 2, 4, 3. El coeficiente de correlación intraclase nos va a permitir observar si hay concordancia en el mismo instrumento cuando es aplicado por dos observadores distintos.